¿Sí? ¿Ya? Vale. Bienvenidos. No sé si lo subiré, pero bueno, si queda muy bien, lo subiré. Vale, lo primero que vamos a hacer es enumerar el teorema de Gauss. No lo vamos a demostrar, ¿vale? Pero sí quiero que os quedéis un poco con la idea esencial. La idea del teorema de Gauss parte directamente del flujo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a definir es el concepto de flujo. Entonces, ¿qué es el flujo? El flujo se define matemáticamente como la integral de E por el diferencial de superficie, producto escalar, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente, imaginaros que tengo una superficie, ¿vale? Por ejemplo, puede ser esta superficie aquí, ¿vale? Y esta superficie, supongamos que, bueno, en su interior hay una cierta cantidad de carga y esta carga genera un campo eléctrico y este campo eléctrico atraviesa dicha superficie, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, pues yo qué sé, una esfera que encierra una carga, un cubo, un cilindro, lo que sea. Necesitamos que sea una superficie que de entrada esa superficie sea cerrada, ¿vale? Aunque el concepto del flujo no especifica que tiene que ser cerrada, ¿vale? Pero de momento tiene que ser una superficie. Entonces la idea es que cada uno de estos vectores del campo eléctrico, que ahora de entrada no me interesa saber qué ocurre aquí, sino simplemente cómo atraviesa el campo dicha superficie, ¿vale? Dicho campo atravesará cada elemento de superficie y cada elemento de superficie tendrá una cierta orientación, ¿vale? Entonces, esta orientación con respecto al campo, el producto escalar entre estos dos vectores me permitirá analizar el número de líneas que está atravesando dicha superficie, ¿vale? El número de líneas, en realidad, es complicado calcularlo porque, claro, el campo, o sea, puede tener muchísimas direcciones, ¿vale? Pero de entrada a mí me permite analizar, digamos, el número de cuántas líneas o qué flujo de líneas puede atravesar una cierta superficie, ¿vale? Entonces, como es un producto escalar, aquí tenéis que fijaros que este producto escalar, por definición, viene dado por módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, ¿quién? Pues el campo y el elemento de superficie, ¿vale? Entonces, ejemplos, qué sé yo, pongamos que tengo, por ejemplo, una carga puntual y aquí tengo una esfera que estoy rodeando una carga, ¿vale? Entonces, el campo de la carga ya sabemos que tiene dirección radial. Entonces, ya veremos que en este caso concretamente, la dirección radial de la carga y vamos a decir, el elemento de superficie de mi esfera, en este caso concretamente, son paralelos. Tanto el campo como el elemento de superficie son paralelos. Entonces, claro, este es un caso específico de este de aquí, que es más general. Pues en el caso de que, así, el campo y la superficie, el elemento de superficie, son paralelos, entonces el flujo, el elemento de flujo, sería directamente E por la superficie, sin vectores. ¿Por qué? Son paralelos. El producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de módulos, ¿sí? En casi en todos los casos que vais a hacer de Gauss, se va a cumplir esto. Es decir, yo ya voy a buscar una superficie de entrada donde generalmente el campo y el elemento de superficie van a ser paralelos, ¿vale? Pongo un ejemplo tonto de elemento de superficie. Si yo tengo un plano, ¿vale? El elemento de superficie sería una parte de este plano y con vector perpendicular al plano. Por lo tanto, nosotros nos lo vamos a imaginar que cada superficie está orientada según digamos, según la superficie que tengamos. Para que os hagáis una idea, y llevándolo un poco a las mates,
el gradiente que estás estudiando por ejemplo, en Matrix 2, el gradiente es perpendicular a cada punto de la esfera, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una función escalar y quiero saber, por ejemplo, cuál es el elemento de superficie de una esfera, pues va a coincidir directamente con el gradiente. Pero bueno, esto ya hablaremos. Vale, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, que esto es básicamente lo que nos vamos a centrar, sobre todo, el resto de casos serían en otras situaciones, ¿vale? Donde, por ejemplo, yo qué sé, pongamos que tengo, qué sé yo, un cilindro, ¿vale? Y pongamos que, por ejemplo, en este caso de aquí, el elemento de superficie saldría hacia afuera, pero ahora pongamos que aquí tengo una carga puntual. Pues aquí, el campo en esta dirección ya no sería totalmente paralelo. ¿Me seguís? Ya no sería paralelo al elemento de superficie, porque el campo tiene una dirección, en este caso radial, y el elemento de superficie tiene una dirección totalmente perpendicular a su eje, ¿vale? Pero en estos casos no lo estudiaremos. Lo que queremos aquí es analizar, tendremos un conjunto de cargas infinitas, y entonces estas componentes acabarán quedándose en posición horizontal, ¿vale? Pero bueno, esta es un poco la idea con la que vamos a trabajar hoy. Entonces, vale, aparte de conocer la dirección, fijaros que yo voy a necesitar conocer la información sobre la superficie. Entonces, cada superficie tendrá su propio elemento de superficie, ¿vale? Los elementos de superficie, esto lo estudiaréis en Matrix 2 casi al final, la parte de integración. Aquí se van a centrar mucho sobre todo en esferas y en cilindros, y estos elementos acabarán siendo prácticamente los mismos, ¿vale? Vale, entonces, ahora que ya conocemos más o menos, o intuimos un poco qué es el concepto del flujo, ¿qué es lo que dice el teorema de Gauss? Me dice, supongamos que yo tengo una superficie, ¿vale? Que esta superficie no tiene por qué ser real, o sea, puede ser imaginaria, es decir, que algo engloba mi carga, sí, pero a lo mejor a mí me interesa analizar, por ejemplo, una región de esa superficie, ¿vale? Entonces, Gauss coge y dice, resulta que hay una cierta relación entre la cantidad de líneas que está atravesando dicha superficie, ¿vale?, con la cantidad de carga que hay en su interior. Y básicamente dice, bueno, si yo tengo una superficie y aquí tengo una carga Q, esta carga Q generará un cierto flujo que atravesará esta superficie, ¿vale? Pero, si en la misma superficie tengo dos cargas, resulta que la cantidad de flujo será el doble que la que tenía aquí. Es decir, que notas mucho más flujo cuanto más carga hay en su interior. Entonces dice, vale, pues resulta que el flujo tiene que ser proporcional a la cantidad de carga interior que hay dentro de la superficie. ¿Vale? Dentro de la superficie. Para empezar, porque tengo que especificar que cuando aquí hablamos de flujo, o sea, este flujo es el flujo total a través de toda la superficie, total a la superficie. Claro, porque yo puedo calcular, por ejemplo, si mi superficie tiene varias partes, puedo calcular el flujo en cada una de esas superficies. Yo, por ejemplo, si tengo un cilindro y aquí tengo una carga, yo aquí puedo tener tengo tantos flujos como tantas superficies tengo. Entonces, claro, ¿cuántas superficies tengo aquí? Pues de entrada tengo 3. La superior, la inferior y la lateral. Entonces, lo que me dice Gauss no me dice qué cantidad de flujo va a atravesar esta, cuál atraviesa esta y cuál atraviesa esta. Él me dice
que el flujo total, el de todas las superficies, será proporcional a la cantidad de carga que hay en su interior. ¿Vale? El que yo pueda calcular la que hay aquí, la que hay aquí, la que hay aquí va a depender de otras cosas, pero él me dice que el flujo total es proporcional a la cantidad de carga interior. Así que, y aquí viene lo fuerte, cuando hablamos de proporcional quiere decir que hay alguna constante en medio. Si hay alguna constante que liga este flujo con esta carga. Pues bien, esa constante es lo que nosotros llamamos la epsilon sub 0, que es la permeabilidad eléctrica. En este caso del vacío, porque suponemos que está, que esto, digamos, está está tanto en el vacío como en el aire. Pero lo bueno de este teorema es que te dice, yo no te voy a decir qué flujo sale ni en esta superficie, ni en esta, ni en esta. Pero yo sí que te puedo decir que si conozco la carga que hay dentro, y conozco este valor que lo conozco, que es 8,85 por 10 a la menos 12, ¿vale? Aquí hay una... Bueno, aquí esto podemos poner... sería newtons... No, sería metro. Sería coulomb al cuadrado por metro cuadrado dividido entre newton. A ver si me he equivocado mal. Si me he equivocado... Bueno, aquí, no, creo que esto va aquí al cuadrado. Bueno, a lo mejor me he equivocado, pero bueno, el valor sería este. ¿Vale? No, Nacho. Digas. Sí que si les càrregues que hi ha aquí a sota i a dalt del cercle és la mateixa, el flux també serà igual. Sí, es decir, la idea básica es la siguiente, es decir que, primero, cuanta más carga hay en su interior, más flujo atraviesa la superficie, y segundo, que si yo conozco toda la carga que hay dentro, conozco el flujo total que atraviesa, ¿vale? Pero este teorema es aún más potente, y es que me dice lo siguiente, me dice, oye, si este flujo total, yo lo hemos definido como la integral del campo por elemento de superficie y es igual a la carga interior entre epsilon sub 0, aparte de conocer el flujo total, si conozco la carga, ¿podría llegar a saber el campo eléctrico que provoca dicha carga? Pues lo cierto es que en según qué situaciones puedo saberlo, ¿vale? Y esto es a lo que nos vamos a dedicar, ¿vale? Pero ¿entendéis la relación inicial? La relación inicial entre flujo y carga, pues esto es lo que nosotros vamos a desarrollar por separado para llegar a obtener el campo eléctrico de diferentes distribuciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí cálculo del campo eléctrico, ¿vale? Hay muchos ejemplos. Bueno, yo voy a intentar hacerlos, si no todos, o voy a intentar hacer unos cuantos, pero bueno, este me parece muy interesante. Cálculo del campo eléctrico de un hilo infinito de carga con densidad ρ, ¿vale? Vale, ahora aquí, o sea, aquí podemos analizar unas cuantas cosas, pero fijaros que yo he escogido un caso en concreto para hacer el cálculo del campo eléctrico. Me puede decir, oye, ¿qué pasa si el hilo es finito? ¿Podría utilizar el teorema de Gauss? La respuesta es que no. La respuesta es que no, ¿vale? Que ahora entenderéis por qué. Vale, entonces supongamos, por ejemplo, que tengo, aquí estoy suponiendo una serie de cosas que a lo mejor ahora luego iré añadiendo, ¿vale? Que yo, a la altura a la que estáis, yo creo que hay ciertas cosas que ya conocéis, pero bueno, esto iría hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? No es que yo tenga un hilo infinito de carga, o sea, no es que tenga infinito realmente, sino se considera infinito cuando esta longitud es mucho mayor que el punto en el que yo voy a analizar, ¿vale? Pero en realidad yo no tengo sistemas infinitos, pero se puede medio suponer o medio aproximar que es como si fuera
como si fuera infinito. Vale, entonces imaginemos, por ejemplo, que yo tengo un conjunto de cargas distribuidas, que no podemos pensar que son como cargas puntuales, pero unas están muy juntas respecto de las otras, ¿vale? Entonces, mi objetivo es decir, vale, a una instancia R, por ejemplo en un punto P, yo quiero calcular el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, primero de todo, esto se podría calcular, por todos los campos que vamos a calcular se puede calcular a través de la ley de Coulomb, que básicamente no es el objetivo de hoy, pero básicamente lo podéis calcular todo con esta expresión que os voy a poner ahora. Con esto se puede calcular todo, cualquier tipo de distribución. O sea, se puede calcular el campo eléctrico a partir de cualquier tipo de distribución, ¿vale? Pero se complica mucho, muchísimo. Entonces nosotros nos vamos a centrar a hacer estos casos más simplificados, ¿vale? Vale, lo que ocurre es que antes de ponerme con Gauss, tengo que hacer un pequeño estudio de la simetría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo debo analizar qué componente del campo eléctrico va a sobrevivir resultantemente. Fijaros, si yo quiero calcular el campo en este punto, lo primero que hago es digo, bueno, pongamos que yo cojo este pequeño elemento de carga, este elemento de U, ¿vale? Un pequeño trocito de carga. Entonces digo, vale, este pequeño trocito de carga en este punto de aquí va a generar un pequeño trocito del campo eléctrico. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, ¿y si cojo pues una carga que esté justo en el lado opuesto? Pongamos aquí, por ejemplo. Esto lo puedo hacer porque es infinito. O sea, es decir, como es infinito, siempre puedo coger un par de cargas que estén opuestas, de tal forma, un par de trozos de carga que estén opuestas, de tal forma que cuando ahora yo coja este elemento de carga y calcule el campo en dicho punto, pues, ¿qué observo? ¿Qué me doy cuenta aquí? Pues lo que me doy cuenta es que el campo de esta y esta, al sumarlos, me quedan resultantemente campos en la dirección, en este caso, horizontal. Es decir, el campo de esta carga tiene esta dirección y el de esta tiene esta dirección. Y como estoy cogiendo la misma cantidad de carga, la vertical se anula. Y esto, y ojo, yo lo estoy haciendo, o sea, estoy suponiendo que el hilo está aquí y que el punto está aquí. Pero si el punto estuviera aquí, puedo hacer lo mismo. Puedo coger este elemento de carga y al final me acabaría quedando un campo que se aleja radialmente de la carga. O sea, no lo veis solo en un plano, sino ponerlo en contexto de 3 dimensiones. Si yo este punto lo colocara en el otro lado de la pizarra, me pasaría lo mismo. ¿Sí? Pues bien, ¿por qué hago esto? Porque resulta que yo lo que me estoy dando cuenta es que si ahora este hilo lo girara así, o sea, si esta carga en lugar de estar en vertical, yo la girara 90 grados hacia mí, imaginaos por ejemplo que estoy viendo la carga así, ¿eh? ¿Os imagináis? Las cargas estarían puestas colocadas así, ¿no? Lo que yo observo es que, dado un punto P a una instancia R, todos los puntos que estén a la misma distancia, o sea, puedo encontrar una superficie que englobe toda la carga y que al mismo tiempo tenga esta propiedad simétrica. Pues sí, un cilindro. ¿Y por qué un cilindro? ¿Y por qué no una esfera? Lo bueno del cilindro es que si yo cojo por ejemplo un cilindro, y el cilindro depende del radio y depende de la altura. Ideal, porque la altura coincidiría directamente con la carga y yo la altura la puedo hacer tan grande como me dé la gana. Y el radio lo voy a ajustar yo directamente al punto que yo quiero calcular. Entonces me acabo de
O sea, me acabo de sacar de la manga una superficie que encaja perfectamente con la distribución de carga que tengo. La engloba toda y al mismo tiempo me permite definir un campo constante en módulo en cada punto del cilindro. ¿Ves lo que acabo de hacer? O sea, lo que acabo de decir es, vale, muy bien, acabo de encontrar una superficie que o sea, es decir, que en todo punto de la superficie el campo me va a valer lo mismo. O sea, es decir, en cada punto de mi cilindro, o aquí, si queréis, el campo va a depender exclusivamente de esta distancia. Entonces acabo de encontrar lo que esto llamamos una superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Y ahora es cuando digo, vale, pues voy a utilizarlo. ¿Qué me dice entre ambos? Me dice que E por ds es igual a la carga interior entre S y 0. Muy bien, pues voy a trabajar cada término por separado y luego lo fusionaré. Primero trabajaré con este. Entonces, fijaros, si yo analizo el campo, ¿vale? Bueno, en este caso lo podría poner aquí, esto lo voy a alargar un poquito más. ¿Vale? Sería en este punto de aquí, más o menos. ¿Vale? En este punto de aquí, ¿hacia dónde va el campo? Se aleja radialmente del hilo, ¿sí? Una. Y dos, ¿y hacia dónde va el elemento de superficie? O sea, al final no deja de ser un cilindro, es esto. Entonces, en esta superficie de aquí, decidme cuál es el elemento de superficie perpendicular. Pues justamente el que es perpendicular al eje del cilindro, tanto aquí como aquí. ¿Me seguís? ¿Vale? Por lo tanto, el campo y el elemento de superficie son paralelos. Es decir, son paralelos. Por lo tanto, este producto se convierte directamente en un producto de módulos. Esta primera. Segunda, ¿qué otra cosa hemos dicho? Que a una distancia R, el campo vale lo mismo. Y como yo acabo de diseñar una superficie que está a la misma distancia de la carga, ¿qué es el campo? Que no depende de la superficie. O sea, este campo, como es constante para cada punto de la superficie, puede ir fuera. Entonces ahora me queda solo saber cuál es la integral de ese elemento de superficie. Pero como sé que es un cilindro, pues yo directamente sé cuál es la superficie de un cilindro. Y ojo, cilindro lateral, porque acordaos que el cilindro tiene varias superficies. Solo está atravesando la superficie lateral, ¿vale? Así que esto es E por... ¿Cuál es la superficie de un cilindro? La lateral, 2pi por R por L. Donde esta L sería directamente la altura, ¿no? En este caso la altura será lo mismo. Podemos llamarlo L, ¿vale? ¿Sí? 2pi por R por L. ¿Vale? Vale, ahora vamos con la siguiente parte. Esta de aquí. Carga interior entre epsilon sub 0. ¿Cuál es la carga interior ahora? Entonces, ahora ya tiene sentido hablar de carga interior. ¿Interior a qué? A mi superficie. Como yo tengo en cuenta cuál es mi superficie, en este caso solo hay una superficie, ¿vale? Por lo tanto, la carga interior es justamente todo, además, fijaros que está englobando toda la carga, no una parte, toda la carga, ¿vale? Entonces, la carga interior es directamente toda la carga que hay justo en este hilo, ¿vale? Entonces, antes de decir lo que va de aquí, fijaros una cosa, voy a borrar un momento esto,
poner aquí un poco las distribuciones que hay. Esto lo voy a borrar. Las distribuciones que hay. Las distribuciones que hay son tres. Yo puedo tener la distribución lineal. Distribución lineal. Que quiere decir que tengo tanta carga por unidad de metro. ¿Vale? Luego puedo tener una distribución superficial. Que básicamente es cuánta carga tengo por unidad de metro cuadrado. Unidad de superficie, ¿vale? Y finalmente tengo la volumétrica, que es, en este caso la volumétrica, que sería tanta carga por unidad de metro cúbico. ¿Vale? Vale, y ahora otro punto importante. ¿Cómo ligo yo la carga con cada una de ellas? Bueno, primero el enunciado me tiene que especificar qué tipo de distribución tengo. Una, dos. Fijaros que esto es, la lambda es una proporción de carga por unidad de metro, carga por unidad de metro cuadrado y carga por unidad de metro cúbico. ¿Vale? Entonces, en general, la carga la puedo definir como o lambda por diferencial de L, o sigma por diferencial de área, o rho por diferencial de volumen. Yo puedo tener tanta carga en una cierta línea, tanta carga en una cierta superficie, tanta carga en un cierto volumen. ¿Vale? Entonces, cuando vayáis a calcular la carga interior a una superficie, tenéis que preguntaros, ¿qué tipo de carga tengo? Si mi carga es una carga puntual, mi carga interior es Q. Y acabado. Pero si mi carga está distribuida, en este caso, en una línea, o en un hilo, directamente coger esta. ¿Qué me dices? No, es una placa. Si es una placa, ya tiene área. Tiene que estar aquí. No, es en un cubo. Pues un volumen. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cuál es la carga interior? Pues sería la integral, y de momento, hacerlo así, hasta que vayáis cogiendo un poquito de práctica. La carga en el interior es la integral de la densidad multiplicada por, en este caso, por el elemento de longitud. El elemento de longitud sería un trocito de carga que está ocupando. ¿Vale? Ahora bien, cuando lleguéis aquí os tenéis que hacer la siguiente pregunta. ¿Esta densidad es constante o es variable? Si es constante, como es en el caso este, y no he puesto menos la idea esa, si es constante, esta lambda puede salir fuera de la integral. Pues acabaría siendo, como lambda es constante, eso acaba siendo lambda por la integral del elemento de longitud, la integral del elemento de longitud, como es un trocito, si voy sumando todos los trocitos me queda todo el trocito lambda, así que es toda la longitud. Por lo tanto, esto es lambda por L entre epsilon sub 0. Y aquí está además de permitir que ponga ya directamente L. ¿Vale? Este es un punto clave porque aquí, según qué ejercicios, esto lo iremos cambiando. Entonces es importante que hayáis captado un poco cómo he pasado de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Preguntas? No entenc per què tens el diferencial d'L i el poses com una longitud total. El diferencial d'L és el trosset on ocupa la càrrega, no? Com jo vull calcular tota aquesta càrrega, jo vaig sumant d'L en d'L, no? Clar, aquest element més aquest element més aquest element vaig sumant i m'acaba quedant tota la longitud. És infinit. És infinit. Però vol dir que és constant? No. No, és a dir, d'entrada aquesta L és infinita. És infinita, ¿vale? Però de moment, analíticament sí que és L. De moment sí que és L. No és el cas, però si digués que són 20 metres, entenc que la treguis a fora, però... Però fixa't una cosa que jo, és a dir, independentment de la longitud que tingui això, la integral de tots els trossets ha de ser tota la longitud. Per tant, jo d'entrada poso que és L. ¿Vale? Nacho, Dime. en este caso del hilo, Sí.
¿Sí? Lo has puesto en cargas positivas. Sí. Si hubiera sido en carga negativa, la única diferencia sería que el campo eléctrico como que iría en la otra dirección. Exacto, en lugar de salir hacia afuera, entraría, ¿vale? Pero la única, o sea, solo me... o sea, solo cambiaría directamente en el sentido que tendría el campo. La expresión que vamos a sacar ahora sería exactamente la misma, pero la diferencia sería que yo tenía un campo o alejándose o acercándose si fuera negativo. Sería a la hora de escribir el vector campo eléctrico. Ahí está. Así, exacto. O sea, ahora nosotros, si os fijáis aquí, los vectores me los he cargado. Aquí estoy describiendo solo de qué va a depender ese campo, ¿vale? Vale, ahora ¿qué es lo que hago? Uno, lo que me ha dado este flujo, que es esto, lo uno con lo que me ha dado este cociente, que es esto. Entonces al unirlo, me queda que E por 2pi por R por L tiene que ser igual a lambda por L entre epsilon sub 0. Y ahora aquí es cuando me doy cuenta de que como la longitud es la misma, me lo cargo. Y por lo tanto, fijaros que aquí obtengo un campo que es lambda 2pi epsilon sub 0 por R. Y como decía el Xavi, esto es solo la expresión, es solo la relación que hay entre el campo a nivel de magnitud con la distancia y con la carga. Pero si yo quiero saber qué dirección tiene, las direcciones, esto cuando hagamos cambio de variable, pasemos de cartesianas a cilíndricas, una dirección importante es la radial, que es R, ¿vale? Se suele poner así. Es decir, en coordenadas cilíndricas, toda dirección que sea perpendicular al eje del cilindro se le asigna el vector error, que está ligado con los cartesianos, ¿eh? Pero de entrada cogeríamos, digamos, esta... bueno, os explico un momento. Si esto es, digamos, las coordenadas cilíndricas, un punto del cilindro tiene tres vectores, ¿vale? Uno que sería el R, otro que sería el Z, y luego hay uno que tiene una dirección, digamos, que se suele representar aquí, tiene una dirección que depende de este ángulo de aquí. Entonces son tres ejes, son perpendiculares, pero se cambian por el IJK. No es que se cambien, están ligados, ¿vale? Pero digamos que yo paso de X y Z a tres coordenadas, ρ, el ángulo y Z. Entonces, claro, X, Y y Z lo cambio por ρ, el ángulo y Z. Entonces, claro, este de aquí es un vector que siempre es perpendicular, que es justamente el del campo que acabo de escoger. Entonces, esto sería la expresión del campo de un hilo infinito de carga. Si el hilo no es infinito, ¿yo puedo aplicar Gauss? No, porque para empezar, siempre, o sea, yo encontraré una componente en el campo que no se va a anular, por ejemplo la de los extremos. Pero al ser infinito, puedo hacer esta aproximación, ¿vale? Vale, vamos a hacer un caso un poquito más complejo, que es en el que yo tenga dos regiones a estudiar, ¿vale? Por ejemplo, borro aquí, ¿eh? ¿Y si fuese finito Si es finito, entonces no puedes ir por Gauss, tienes que ir por aquí. Tienes que ir por aquí, directamente. Pero que no nos saldrá eso, ¿no? Yo creo que no. Vale. Yo creo que no. Pero ya os pasaré un vídeo donde yo lo explico, cómo se calcula. Pero yo creo que pensar que el problema de hacerlo por aquí es que os puede salir una integral que no sepáis continuar. Entonces, claro, a la hora de abordar un problema de estos, tú puedes decidir pues, que la dificultad del problema sea a nivel de cálculo o a nivel conceptual, ¿no? Entonces aquí lo ideal es trabajar más con el concepto. Pero bueno, a mí en la carrera, por ejemplo, a mí me ponían a hacer un ejercicio por aquí y hacerlo por el otro lado.
Porque así veía un poco las dos, pero a vosotros yo no creo que os hagan por ahí. Pero bueno, si no, ya dedicaremos una clase a esta parte de aquí. Vale, hagamos ahora un caso en el que tenemos lo siguiente, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que queremos calcular cálculo del campo eléctrico de, vamos a poner a una esfera maciza de densidad de carga ρ uniforme, ¿vale? Luego haremos un caso en el que esta densidad no será constante, ¿vale? Aprovechando el problema que tenía José y el Uri, que es un caso bastante completo, y veréis un poco la diferencia, ¿vale? Y luego hablaremos del potencial, sobre todo de la relación que hay entre el potencial y el campo eléctrico. Vale, entonces, pongamos que yo ahora tengo lo siguiente, ¿vale? Y aquí sí que necesito que estéis bien atentos. Una esfera maciza, densidad ρ y radio R. Vale. Pongamos que yo tengo una esfera, ¿vale? Que no es que tenga una esfera, sino que tengo una carga distribuida como si fuera en forma esférica, ¿vale? Vale, lo primero que tengo que decir, y aquí es muy importante la notación, es que esta esfera es finita, no tiene por qué ser infinita, ¿vale? Tiene un cierto radio R y tiene una cierta cantidad de carga Q que estará distribuida tanto por su superficie como por su interior, como tener una pelota, ¿vale? Lo que pasa es que fijaros en la información que os estoy dando yo. Yo no os estoy diciendo qué carga tiene. Yo os digo que tiene una cierta densidad ρ y tiene un radio R. Yo aquí la información la puedo variar mucho. Os puedo dar